Me avisan cuando se pueda ver en pantalla, por favor. Ya se puede ver, Inge. Muchas gracias. Vamos a repasar lo que es conceptualización y operacionalización de variables. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente dirige la investigación. Es la parte central de la investigación. Si bien se ha hecho un sondeo al principio en cuanto a el avance del conocimiento en el tema, se ha hecho también una investigación muy exploratoria y descriptiva del problema. Se han planteado algunos objetivos, pero ahí está la hipótesis que debemos comprobar. Y para la comprobación de la hipótesis, para esa verificación, lo que tenemos que hacer es justamente conceptualizar y operacionalizar las variables que están inmersas en la hipótesis. Decimos que partimos de los elementos para la elaboración de indicadores, ¿verdad? Las variables son aquellos conceptos que expresan una cualidad o característica de un hecho o fenómeno que tiende a variar a lo largo del tiempo. Los indicadores también son un tipo de variables. Entonces, con la operacionalización de las variables, justamente hallamos indicadores que son otra especie de variables. Para eso nosotros operacionalizamos. Pero ¿por qué operacionalizamos esa variable? Porque es justamente compleja o es variable latente, como se denomina. ¿Qué tipos de variables hay? Según su función tenemos las variables independientes y dependientes. Tenemos las perturbadoras que pueden ser ambientales, conexas o de actuación del investigador, o también la actuación de sujetos investigados. Y tenemos esas variables de control. Según el grado de complejidad, pueden ser simples o manifiestas, o complejas o latentes, como se la denomina. Simples porque se pueden observar de manera directa, por eso también se llaman manifiestas. Las variables complejas no se pueden observar de manera directa y es necesario operacionalizar esa variable para obtener otro tipo de variable que son los indicadores que ya van a poderse observar de manera directa. Entonces el indicador es una forma de variable, es una variable más que nos permite medir una variable compleja o latente. Tenemos también, según su relevancia, existen variables relevantes o no relevantes. Y según su naturaleza, pueden ser cuantitativas o cualitativas, o la mezcla de estas dos que son mixtas también. La construcción de indicadores constituye uno de los aspectos centrales, decimos, para la elaboración de la línea de base. Esa línea de base también está conformada por indicadores, ¿verdad? Hemos visto algunos indicadores donde en la matriz de planificación del proyecto. Se debe seguir pasos en forma secuencial para permitir la operacionalización de variables, a veces no directamente observables, para transformarlos en magnitudes medibles que van a ser sujetos de comparación o también, como dice, ¿no? En magnitudes medibles de medición u observación. ¿Cuáles son los elementos para la elaboración de indicadores cuando uno operacionaliza ya las variables? El primer elemento que hay que tomar en cuenta, como habíamos mencionado el día de ayer, es la parte de conceptualización. Primero tenemos que conceptualizar la variable. Y ese concepto nos da las distintas propiedades o características de los sujetos o las poblaciones que estamos estudiando o estamos investigando. Tenemos distintos niveles de abstracción, como hemos indicado, de acuerdo a la complejidad. Son variables simples o manifiestas y variables complejas o latentes. Esos conceptos o variables simples son aquellas que se pueden ver u observar de manera directa, como el sexo y la edad. Esto se puede
obtener de manera directa. Son propiedades directamente observables. En cambio, tenemos otros conceptos que no son tan directamente observables, por eso son conceptos abstractos o latentes, variables abstractas o latentes. Cuando hablamos de conceptos, también estamos hablando de variables, por favor. Entonces, estas variables o conceptos abstractos no se pueden observar de manera directa. Por ejemplo, la educación, la pobreza, la desnutrición, no se puede medir de manera directa. Van a ser únicamente observables a través de otras propiedades más empíricas. Y justamente esas otras propiedades más empíricas constituyen los indicadores. Entonces, por ejemplo, la educación se puede medir a través de los años de estudio. La pobreza a través del PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. Pero ese PIB per cápita, ¿y cómo se conceptúa este PIB per cápita? Es simplemente la división del PIB entre el total de habitantes. Y eso es lo que cada uno de los habitantes de un territorio recibiría en base a lo que es el Producto Interno Bruto, ¿no? La desnutrición se puede medir a través de una relación de peso-talla. Entonces, cuando nosotros operacionalizamos una variable, un concepto abstracto, a través de indicadores, estamos obteniendo justamente información que ya es medible, es observable. Entonces, esos son los conceptos relevantes que nos interesan en la investigación, aquello que se puede observar y medir. Por lo tanto, los conceptos abstractos deben ser operacionalizados y encontrar algunos indicadores que sí van a constituirse en conceptos relevantes, que sean objeto de observación y medición directa. En eso consiste la operacionalización de variables. Para esta medición de las variables, ¿qué requisitos tenemos que tomar en cuenta? Prácticamente son tres requisitos: precisión, exclusividad y exhaustividad. Precisión, cuando es necesario establecer el mayor número de distinciones. Entonces vamos a ser precisos, vamos a justamente distinguir todas las posibles observaciones o mediciones. La exclusividad nos indica que estas distinciones deben ser mutuamente excluyentes. No deben ser incluyentes, sino excluyentes. Y la exhaustividad nos dice que ninguna observación quede sin clasificarse. Entonces, esos requisitos obviamente se tienen que agrupar en categorías y cada categoría va a tener un conjunto de valores. Entonces, viendo estas variables cualitativas, por ejemplo, la clase social y el estado civil, que constituyen en sí esas categorías, vemos los valores alta, media, baja en cuanto a la clase social, y el estado civil, algunos valores casado, soltero, divorciado, concubino. ¿Estarán registrados todas las posibles opciones? Mi pregunta. No, Inge. Ya, en estado civil, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el que no está? Viudo. Viudo, correcto. ¿Ya? Entonces, ese es un buen ejemplo, muchas gracias. El mayor número de distinciones mutuamente excluyentes y ninguna observación puede quedarse sin clasificar. Entonces, acá hay que incluir el estado civil de viudo. En cuanto a clases sociales, ¿están todas? Sí, se puede decir que sí, se puede agrupar ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con estos requisitos y que las categorías incluyan a todos los valores posibles y ningún valor quede sin clasificarse en una categoría. Variables numéricas, cuantitativas o categóricas o cualitativas. Son los dos tipos de variables. Las numéricas pueden ser discretas o continuas. Discretas solamente cuando toman ciertos valores, por eso son absolutas, como el número de hijos por familia.
Es algo discreto, no podemos decir 1.5, 1.8, ¿no? Es 1, es 2, es 3 y tendrá un número finito, ¿no? Y hasta donde he escuchado la persona que más hijos tenía, creo que era 70 hijos, ¿no? Un varón. Pero ese número es finito. Continuas, hay de intervalo, como la temperatura, una nota puede ser, y de razón, que son todos los coeficientes, incluyéndolo al cero. Las variables categóricas o cualitativas pueden ser nominales, donde no existe el orden, como es el sexo, masculino, femenino, u ordinales, donde podemos citar como ejemplo el nivel socioeconómico, que puede ser bajo, medio o alto. La escala nominal, también citando algunos ejemplos, pueden ser partidos políticos, municipios, religión, especialidades militares. Algunos ejemplos de escalas ordinales donde implica el orden son los tipos de docentes o la categoría docente, por ejemplo. El nivel educativo, los grados militares, la calidad de atención. Las escalas de intervalo, puede ser coeficiente de inteligencia, temperatura, índice de cohesión social o la escala de actitudes. Y la escala de razón, el consumo, el rendimiento escolar, la edad o los salarios. Ahora viene lo más importante, ¿no? El proceso de operacionalización. La operacionalización consiste en la transformación de una variable compleja, no directamente observable, en una variable simple, en un indicador que sea observable y medible. ¿Cuáles son los pasos para obtener indicadores? ¿Cuáles son los pasos para operacionalizar una variable compleja o latente? Primer paso, identificar o establecer la variable que se quiere medir. Hay que identificarla muy bien. ¿Qué es lo que queremos medir? Siguiente paso es conceptualizar esa variable, dar el concepto. Y para esto tenemos que apoyarnos en teorías, en conceptos de algunos autores. Y dado ese concepto, extraemos las palabras clave, los términos clave, y esas palabras o términos clave van a constituir las dimensiones. Entonces, el tercer paso es establecer esas dimensiones basadas en la conceptualización de la variable. Puede haber dimensiones y también subdimensiones. Cuando estas dimensiones a su vez sean demasiado complejas, tenemos que hallar las subdimensiones. Y basado en todo esto, encontrar recién los indicadores, que es el siguiente paso. Indicadores de esas dimensiones o de esas subdimensiones. Seguidamente tenemos que determinar las escalas de la medición de los indicadores y por último construir índices si fuera necesario. ¿Quién determina que sea necesario construir índices? Es el investigador. Puede también sujetarse a una teoría. De manera esquemática podemos ver todo lo que hemos acabado de mencionar. Para la conceptualización de variables nos apoyamos en teorías, en autores, y para eso tenemos que revisar la literatura científica. Esas bases teóricas o esa evidencia teórica que dejan algunas personas. Hecha la conceptualización de variables, en base a esos términos clave pasamos a la operacionalización de variables. Vamos a pasar de la abstracción teórica al procesamiento empírico. Es decir, de las variables latentes o abstractas vamos a obtener variables manifiestas o medibles. Acá hay un ejemplo, accesibilidad a los servicios de salud. Algún autor ha debido considerar que la accesibilidad a los servicios de salud se da cuando se tiene una accesibilidad geográfica, otra económica y otra cultural. Todos los indicadores para cada una de estas dimensiones que están presentes en el concepto de la variable accesibilidad a los servicios de salud
son justamente el tiempo en horas y minutos que tarda una persona en trasladarse desde su domicilio hacia el centro de salud. Eso es lo que va a permitir medir la accesibilidad geográfica. La cantidad de dinero que gasta una persona por recibir un servicio de salud es lo que va a medir la accesibilidad económica. Y el conocimiento sobre la atención que se da en el centro de salud, así como la percepción sobre el problema de salud, va a permitir la medición de la accesibilidad cultural. Entonces partimos del concepto de la variable, encontramos las dimensiones que están inmersas en el concepto de la variable y así encontramos los indicadores. Ese es el proceso de operacionalización de variables en general. Veamos un ejemplo más íntegro. Acá, por ejemplo, estamos dando la conceptualización de la pobreza. Y nos estamos apoyando en el concepto que da la CEPAL del año 2001, que indica que la pobreza es una situación social y económica caracterizada por una carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas, que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia en salud o el acceso al agua potable, aspectos que en parte se complementan con el desempeño y la falta de ingresos. Entonces vemos que esta conceptualización cumple con lo que hemos indicado, de que esa conceptualización debe establecer una definición clara y precisa de los distintos conceptos relevantes, ¿no? Permite hallar las dimensiones y determinar posteriormente si va a ser medible a través de la concreción de los significados que expresa. Entonces, de acuerdo a ese concepto que hemos indicado, vamos a extraer justamente esas dimensiones. Esas dimensiones van a ser los aspectos, facetas o expresiones de los conceptos complejos, de esa variable compleja. Entonces, la variable compleja pobreza, a través del concepto que hemos dado, podemos expresarla a través de sus dimensiones. ¿Y cuáles son las dimensiones que nos da la CEPAL en su concepto? Justamente es la alimentación, las condiciones de vida, la educación, la salud y los ingresos. Esto es lo que le conviene al investigador, estas dimensiones de la variable pobreza. Por lo tanto, a partir de estas dimensiones vamos a encontrar los indicadores. Repitamos que un indicador es una propiedad manifiesta, es decir, observable y medible. Entonces, vamos a poner un indicador para cada una de las dimensiones, al menos un indicador. Si encontramos más, mucho mejor. Por ejemplo, para la alimentación, esa alimentación se la puede medir a través del nivel de nutrición. El nivel de nutrición ya es prácticamente el indicador que me permite medir lo que concierne a alimentación, a esa dimensión. La dimensión condiciones de la vivienda se pueden medir a través del hacinamiento y a través de materiales de construcción. La educación se la puede medir a través de los niveles de educación y los años de estudio. Y por último, los ingresos como dimensión podemos medirlo a través de el ingreso mensual. Los índices. El índice se define como un indicador complejo que reúne la información de manera sintética de varios indicadores. Entonces, viendo este ejemplo de la variable pobreza, aquí gráficamente nosotros podemos ver que de acuerdo a esa conceptualización de pobreza, hemos obtenido las dimensiones de ingresos, salud, educación y vivienda, estas 4. Y de acuerdo a lo que, bueno, el investigador en este caso ha visto por conveniente,
ha establecido los indicadores que se ven en la diapositiva para cada una de las dimensiones que ya hemos explicado. Pero acá los índices nos indica de que también es una agrupación de indicadores. ¿Puede venir de una teoría? Sí. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano y el índice de pobreza ya viene de una teoría. Todos estos indicadores que nos da o sea, en base a las dimensiones, la CEPAL, constituyen el índice de pobreza. Pero si a este índice de pobreza le quitamos lo que es esperanza de vida, tenemos el índice de desarrollo humano. Entonces, algunos índices vienen también de una teoría y podemos apoyarnos en una teoría. Por ejemplo, la gestión administrativa o la administración. ¿Qué decían los antiguos autores sobre administración? Decían pues que la administración es el conjunto de las funciones de planeación, organización, dirección y control. Así nació esa teoría general de la administración y lo que es la gestión administrativa. Alguien dirá, pero la administración moderna ahora es planeación, organización, integración, dirección, control y supervisión. Entonces estaríamos adicionando 2 dimensiones más. Pero ahí tiene que hacer un balance el investigador. O sea, ¿cuál es la teoría que le conviene de acuerdo al propósito, al objetivo de la investigación? ¿Cuál es la que conviene en cuanto a amplitud del trabajo mismo de investigación? ¿Quiere más irse a la supervisión? ¿Quiere ir a la parte de integración? Entonces, muchas veces, por razones de tiempo, por razones de recursos, vamos a tener que escoger una teoría que involucre menos dimensiones. Entonces, en este caso nos apoyamos de una de las primeras concepciones y conceptos de lo que era la teoría clásica de la administración. Entonces, dada esa teoría, dada ese concepto, sacamos sus dimensiones y vemos los indicadores para planeación. Puede ser la socialización del plan, el nivel de participación para el desarrollo de esa planeación, pueden ser los indicadores. Para la parte de organización, puede ser la sinergia, el nivel de cooperación entre áreas. El nivel de motivación laboral y el nivel de compromiso directivo nos permitirá medir la dirección de esa gestión administrativa. Así como el control podrá ser medido a través de la evaluación de resultados y la retroalimentación que exista en la organización. Repitamos hasta ahí esta variable compleja o latente. Esa característica cuantitativa o cualitativa que es de interés para una investigación, es lo que queremos investigar. Si este concepto, esta variable es compleja o latente, tenemos que operacionalizarla y para eso tenemos que conceptualizar esa variable compleja. Y para el concepto de la variable tenemos que basarnos en teorías, en autores. Entonces, por eso indicamos que se recomienda que deriven de teorías. Dado el concepto que da una teoría o un autor o una entidad, extraemos las palabras más relevantes que constituyen para nosotros las dimensiones de estudio. Y dadas las dimensiones, encontramos los indicadores que son la cuantificación o traducción numérica de las dimensiones. Ese es el proceso de operacionalización de la variable, señores. Esa es la parte nuclear, la parte central, ¿no? Ya después venirán por las mediciones, las escalas y los instrumentos que ustedes ya conocen y tienen en las diapositivas, ¿no? Pero esta es la parte central y neurálgica. ¿Preguntas? Preguntas, señores. ¿Se ha entendido mejor?
Genero una pregunta, disculpen. Adelante. Si digamos yo tengo una variable un poquito más compleja, digamos yo quiero medir, por ejemplo, el estado de salud de cierta población, eso implica que el tiempo es una variable independiente, ¿verdad? Pero puedo juntar así dos variables para formar una sola. Dos variables, o sea, a ver, deme un ejemplo, por favor. Por ejemplo, yo quiero medir, ingeniero, el estado de salud de una cierta población en un determinado tiempo, digamos. Entonces puedo, digamos, poner todo eso en una sola variable. No, pues, lo que usted está diciendo quiere medir el estado de salud. Entonces, la salud de una población, ¿qué es la salud? Eso es lo que tiene que conceptualizar primero. Entonces, dado un concepto de lo que es salud, va a tener que encontrar necesariamente algunas dimensiones. Y en base a esas dimensiones, tal vez esas dimensiones sean un poco complejas y tendrá que subdividirlas en subdimensiones y deciden posiblemente encontrar los indicadores. Esos son los pasos. El tiempo siempre va a estar presente en cualquier tipo de variable, porque eso es lo que hace a la variable, ¿no? Entonces, no nos confundamos. El tiempo siempre va a estar presente en lo que son las variables, por eso son variables, porque varían en el tiempo, ¿no? No nos confundamos. Estamos viendo lo que son los conceptos complejos, como es la salud, como usted está queriendo medir. Entonces, tenemos que partir del concepto de esa variable. ¿Qué es la salud? Y debemos apoyarnos en una teoría, en lo que dice un autor, posiblemente. Y ahí vamos a encontrar dimensiones, subdimensiones, y recién podemos encontrar indicadores. ¿Se entiende el procedimiento? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Bueno, yo tengo las 12:45. Vamos a tomarnos unos... ¿Cuánto tiempo de descanso, Luis Álvaro? Luis Álvaro está presente. Luis Álvaro Quispe Siñani. No está presente. Vamos a volver a colocar el formulario entonces de asistencia. A ver, Michael, ¿cuánto tiempo nos tomamos? 10 minutos, Inge. Ya, perfecto, 10 minutos, por favor. Tengo las 12:45. 12:55 se tomamos. Inge Gracias. puso hace rato formulario de asistencia. No, Ah, me asusté. Gracias, Inge. no se preocupe. Ya lo vamos a poner.
Pues retomamos, ¿no? ¿Ya están todos en línea? Sí, sí, Inge. ¿Han ido a degustar alguna tucumana, un almuerzo? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Yo extraño el trancapecho de Cochabamba, las planchitas, el chicharrón. De Santa Cruz igual extraño mucho. El majadito. Majadito, Inge. Sí, se extraña mucho. Yo creo que ya va a pasar más la pandemia, un mes más. Y fruto de las elecciones posiblemente también se incremente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué creen ustedes? Va a votar, Inge. ¿Perdón? ¿Va a votar, dice? ¿Qué dice ¿Cómo, Michael? Inge? No le escuché bien. Inge, ¿qué opina de los candidatos a presidencia? Sin comentarios, no me convence ninguno. La política es el arte de disfrazar el interés general, lo que es el interés particular, ¿no? Pues la verdad, todo el mundo tiene sus propios intereses y lo disfrazan como un interés general, ¿no? Que vamos, todo prometen, pues. Llegado el momento, pasan los gobiernos y estamos en peor situación, creo. No mejora el tema de salud, educación. No ha mejorado tantos años. ¿Usted qué opina, Milenka? También, Inge, es que solo prometen y prometen. A mí, por ejemplo, las campañas que hacen todos los candidatos, no me imagino cuánto dinero gastarán pudiendo invertir en algo de provecho para ayudar a personas o a los perritos de la calle o animalitos, Mm, en vez de hacer tanta publicidad. sí, verdaderamente hay banderas y toda su logística de dónde saldrá, ¿no? Tanto dinero. Es una interrogante buena, ¿no? ¿De dónde sale tanto dinero para la campaña? Bueno, avancemos ahora. Vamos a ver un ejemplito más, por favor, para terminar la clase y vamos a dar posteriormente una tarea. Ya esa tarea tiene que ver con la parte de recolección de datos en cuanto a los instrumentos, ¿no? Entonces, permítanme compartirles pantalla. Me avisan, por favor, cuando ya se pueda ver. ¿Se puede ver? Sí, ingeniero, Sí, se Inge, ve. se ve. Ya vamos a ver algo aplicado a lo que estábamos hablando, ¿ya? Hemos indicado esto, ¿no? Que para operacionalizar una hipótesis primero es necesario plantearla. Aquí vemos dos hipótesis, ¿no? A ver, por favor, Milenka, dé lectura a la primera, la hipótesis de trabajo descriptiva. Inge, ¿a quién era? A usted. La agenda estratégica del eje temático de información de Bolivia, el cumplimiento de la base legal, las políticas internas de seguridad e información y el talento individual condicionan el tratamiento seguro de la información de Videcicodi. Ya, muchas gracias. Acá vemos una hipótesis de investigación descriptiva. ¿Por qué? Porque describe algo, ¿no? A nivel de condicionamiento, ¿no?
tenemos un número de variables, son 4, y tenemos otra variable que es dependiente, ¿no? Que solamente es el tratamiento seguro de la información del BIDES y CODI. ¿Qué es el BIDES y CODI? Es el viceministerio, bueno, este era el nombre antiguo, ¿no? Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral. Eso era el BIDES y CODI. Cabezas, ¿está presente? Sí, Inge. Por favor, de lectura a la hipótesis de investigación nula, por favor. La Agenda Estratégica de Formación de Bolivia, el cumplimiento de la base legal, las políticas internas de seguridad de la información y el talento individual no condicionan el tratamiento seguro de la información del BIDES BIDES y CODI. Ya, muchas gracias, Cabezas. Gracias. A ver, ¿qué es la hipótesis de investigación nula? Es la negación de la hipótesis de trabajo. Entonces, lo que afirmamos en H1, lo negamos con H0. Y simplemente una palabra se diferencia, ¿no? No condiciona esta parte de acá. Prácticamente la redacción es la misma, pero esta es la negación de la hipótesis de trabajo. Entonces, están planteadas las dos hipótesis. Una vez planteada, las dos hipótesis, vamos a identificar las variables. ¿Qué variables tienen en estas dos hipótesis? Tenemos 4 variables independientes en este caso y una sola variable dependiente. Entonces, estamos identificando esas variables, tanto las independientes como la dependiente. Podemos expresarla de manera matemática de esta manera. ¿Cuál es el objeto de estudio? Es el tratamiento seguro de la información de acuerdo a la agenda estratégica, al cumplimiento de la base legal, a las políticas internas de seguridad y a la gestión del talento del personal del BIDES y CODI. Entonces, prácticamente ya hemos identificado las variables. Hemos hecho una conceptualización también implícita. ¿Qué será pues una política de seguridad de información? Eso no lo vamos a mostrar en la parte de conceptualización, simplemente la operacionalización en este caso. Entonces, dada esa agenda estratégica, en el concepto seguramente estaban presentes todos estos criterios que hacen a las dimensiones, que son la confidencialidad, disponibilidad, integridad, cumplimiento, gobernanza de la información, gestión de riesgos informáticos, organización de la infraestructura de tecnologías de información, por ejemplo, ¿no? Eso estará presente en el concepto de esa variable de agenda estratégica del eje temático de información de Bolivia. Entonces, dada esa concepción, sacamos las dimensiones y ahora los indicadores. Estos indicadores pueden ser demasiado simples, ¿no? Acá está incluida en esa agenda estratégica temas de confidencialidad, disponibilidad, integridad, cumplimiento, gobernanza, etcétera. Entonces, ¿cómo se lo puede medir? En base a esta medición de sí, ¿no? Y podemos utilizar una escala para esa medición. Cuando sea sí, cuando esté presente es 10 y cuando esté ausente es 0. Hago lo mismo para todas las dimensiones y todos los indicadores y veo que acá aparece un índice, por ejemplo. El investigador debe colocar que esta agenda en sí, en base a estos indicadores, puede tener un índice que puede ser superior, normal, alto, normal y normal bajo.
¿Cuál es el instrumento? Como es la mayoría de los indicadores variables simples ya que se pueden medir en base a una observación, entonces tenemos el registro de observación como instrumento. ¿Ya? Fíjense, tenemos agenda estratégica del eje temático de información de Bolivia. Vamos a retroceder un poco. Si leemos B1, ¿qué indica, por favor? Brian, ¿está presente? ¿Algún voluntario que lea el B1? ¿Cuál, Brian, Inge? Cualquiera. Ok, Benjamin Rivera, acá. Ya, adelante. Variable. Ok, levanta la mano entonces. Gracias. Ahí está. El contenido de la agenda estratégica del eje temático de información de Bolivia. Ya, esa es la primera variable, ¿verdad? En la conceptualización y en la operacionalización estamos haciendo eso. Para esa variable 1 estamos haciendo todo este cuadro. Estamos operacionalizando esa variable 1. Y si vemos nuevamente la anterior tabla, ¿qué será la variable 2? Usted mismo, por favor. Ok, la variable 2 sería el cumplimiento de la base legal por el Bidesicodi. Ya, esa es la variable 2, el cumplimiento de la base legal. Entonces tengo que operacionalizar la variable del cumplimiento de la base legal, tal como estamos viendo acá. Y eso lo vamos a expresar en base a esta tabla. Entonces, fíjense la cantidad de información que tenemos. Ahorita por razones de tiempo y por, bueno, más que todo ya sabemos que el concepto viene de una teoría, viene de un autor. Pero acá estoy queriendo mostrar que de acuerdo a esa teoría, a lo que expresa un autor, se operacionaliza la variable sacando las dimensiones de ese concepto. Y aquí, ¿cuántas dimensiones tenemos? Tenemos varias, ¿no? Solamente para esta variable que es el cumplimiento de la base legal. Pues, ¿qué dimensiones tenemos? Tenemos descentralización de sistemas de información, toma de decisiones, base de datos, creación de comités interinstitucionales, elaboración de difusión de información, manejo de alertas y coordinación de acciones de respuesta, información de entrada al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es el SINAGER. Entonces, cada una de estas dimensiones va a tener sus indicadores y lo propio vamos a hacer con las mediciones, las escalas, y también aquí conviene colocar un índice. Usted mismo, por favor, ya hemos visto dos variables, tenemos la tercera, ¿cuál es, por favor? Yo no la veo. Ahí está. Las políticas internas de seguridad de información del Bidesicodi. Ya, es la tercera variable, ¿verdad? La tercera variable independiente, políticas internas de seguridad de información. Entonces vamos a ir a la tabla correspondiente. Entonces acá ya podemos ver la tabla que nos muestra las políticas internas de seguridad de información. Entonces, la tabla 1.4 nos muestra la operacionalización de esa variable, políticas de seguridad de información. Entonces, hay una teoría, ¿no?, que les dice que la política, por ejemplo, una política, ¿qué es? Una intencionalidad de alto nivel, les dije en clases, ¿no? Entonces, esa intencionalidad de alto nivel en cuanto a seguridad de información consta de varios capítulos. Si ustedes revisan, por ejemplo, un apartado del estándar ISO, de la norma ISO, perdón, partiendo de la 17799, que es la más antigua, una de las más antiguas, y terminando en la 27001, versión 2005, van a ver que tenemos entre 10 y 11 capítulos. Y cada capítulo constituye, en este caso, una dimensión. Y esa dimensión está representada justamente en esta columna. Miren, son
10 dimensiones que tenemos que controlar. Va desde la clasificación, control de activos, seguridad de personal, seguridad física, gestión de comunicaciones, operaciones, control de acceso, desarrollo y mantenimiento de sistemas, gestión de incidentes de seguridad y administración de continuidad. Entonces, estas dimensiones hacen a lo que es una política de seguridad de información completa. Entonces, eso es lo que hay que considerar. Pero ¿cómo medimos estas dimensiones? En base a los indicadores. Y nuevamente ahí nace esos indicadores que son demasiado simples, ¿no? Solamente vamos a observar si cuenta con esa política y si está presente en esa política esas dimensiones, esas consideraciones en base a lo que hemos indicado, clasificación, control de activos, seguridad personal, etc. Utilizamos mediciones, escalas e índices. Un índice que me resuma toda la información de todas estas dimensiones e indicadores en uno solo. Y para eso lo estoy agrupando en un índice, ¿no? Superior, normal alto, normal y normal bajo. Como verán, como se trata de 4 variables independientes que van a ser a una variable dependiente, conviene manejar el mismo tipo de índice, o sea, en base a la clasificación de este índice, en superior, normal alto, normal y normal bajo, para poder concluir de esa manera, ¿no? Con la variable dependiente. Entonces, las 3 tienen el mismo índice, ¿no? Por último está el talento individual. El talento individual hemos mencionado que es la capacidad, compromiso y acción. Eso hemos hablado también, ¿verdad? Eso viene de una teoría, que es el talento individual. La teoría nos los da Pilar Jericó en gestión del talento individual. ¿Podemos agarrar otro concepto de Chavenato o de algún otro autor? Sí, pero las dimensiones van a cambiar en base al concepto que den esos autores, ¿no? Entonces, estos conceptos que nos da el conjunto de autores hay que evaluarlos justamente y quedarnos con el que más se ajuste a nuestra investigación. Entonces, la variable gestión del talento ¿qué es? La suma de capacidad más compromiso más acción. Entonces, esa capacidad, compromiso y acción está representado acá en la tabla. Y cada uno va a tener sus indicadores. La capacidad no es en esta parte de gestión del talento como lo que nosotros hablamos de competencia, ¿no? En base a la habilidad, en el hacer sabiendo, sino la capacidad en esta teoría de gestión del talento tiene que ver con la adquisición del conocimiento, con esa parte de asimilación de conocimientos como lo que están haciendo ustedes en estas clases, ¿no? Entonces, los indicadores están como lo que se muestra en la tabla, ¿no? Se dan seminarios de cursos, talleres, etcétera. Se facilitan cursos de capacitación en diferentes temas. Entonces tenemos las mediciones y las escalas. Y lo mismo vamos a ver para el tema de compromiso, ¿no? Existe personal comprometido a nivel operativo, técnico y de supervisión. Esos 3 niveles están presentes acá. Y solamente en base a las mediciones y escalas vamos a decir sí, no, y cuando sea sí, vamos a decir 10 puntos, y si es no, 0 puntos. Lo mismo hacemos para la acción, y todo este resultado de todas estas mediciones y escalas podemos agruparlo en un índice que sea de la misma manera que en las otras variables, superior, normal alto, normal y normal bajo. Pero para esto ya no estamos haciendo una observación directa, sino vamos a aplicar una encuesta. Una encuesta, ya hemos dicho la diferencia entre un cuestionario y una encuesta, ¿verdad? Luego está terminado con las variables. Acá vamos a repasar nuevamente nuestro participante, por favor. Creo que ya se va a refrescar la pantalla. Léanos, por favor, la variable dependiente. El tratamiento seguro de la información en el Bidesicode.
es la variable dependiente. Las anteriores que hemos visto eran independientes, ¿verdad? Por eso decimos que la variable 5 está en función de la variable 1, 2, 3 y 4. Entonces, veamos el tratamiento seguro de la información. Miren, acá está la tabla correspondiente a la operacionalización de la variable, el tratamiento seguro de la información. Como esta variable depende de las otras 4, ¿no? El autor acá ha querido decir que el tratamiento seguro de la información, es decir, que el Bidesicodi va a contar con un tratamiento seguro de la información cuando tenga una agenda estratégica, un cumplimiento de la base legal, políticas y la gestión del talento humano de manera también segura, contemplando esa seguridad de información en cada una de esas variables. Entonces, como esta variable depende de las otras, las dimensiones son las otras variables. Y por eso decimos, en cuanto a los indicadores, mediciones y escalas, que depende y está acorde a la medición de la variable ya obtenida. Y acá simplemente sacamos un índice, que también recae en superior, normal alto, normal y normal bajo. Y debe coincidir, ¿no? Dada la hipótesis que hemos planteado. Como en la operacionalización de esas variables en total se toman en cuenta la observación, entrevista y la encuesta como instrumentos, en el desarrollo del proceso investigativo, se debe contar con el diseño y los registros correspondientes en base a cuadros y otros documentos prediseñados. Entonces, ahora el siguiente paso, señores, cuando nosotros ya hemos operacionalizado las variables, es justamente diseñar los instrumentos de recolección de datos. Si digo que vamos a encuestar, tenemos que, obviamente, diseñar nuestro cuestionario para esa encuesta o las preguntas que se va a hacer para la entrevista. Entonces, para la parte de observación también tenemos que diseñar nuestro registro de observación. Acá en la tabla 4.2 vemos el registro de observación de la agenda estratégica que habíamos hablado. Entonces, un cuadro que me va a permitir rayar y anotar, ¿no? De manera directa, si presenta esas características, esa agenda estratégica. Acá tiene el título, la fecha de observación, el documento, el cual estamos consultando, y las características que deberían estar presentes en este documento, ¿no? Las características son estas que están a nivel de dimensiones, ¿verdad? Y acá vemos lo que nosotros hemos encontrado, si está presente o está ausente. Lo mismo vamos a hacer para la base legal, que es la otra variable. Aquí vamos a ver sus documentos legales y esas dimensiones, ¿no? Y vamos a ver si están presentes o están ausentes. Y por último está las encuestas. Encuestas para el personal de sistemas, encuestas para el personal técnico, etc. Entonces, como vemos acá, tiene el número, podemos codificar con un número, tiene el título y tiene los datos que debe llenar la persona encuestada. El nombre, nivel de formación, cargo, el tiempo de permanencia, ¿no? Sexo, y también solo para personal militar tenemos grado. Y ahí están las preguntas, ¿no? Que deben responder. Son preguntas cerradas en su gran mayoría. Aquí hay una parte de sugerencias que sería la única pregunta abierta. Tenemos otra encuesta, hemos dicho son 3 públicos, ¿no? Tenemos otra encuesta para el personal de la Dirección General de Atención de Emergencias y Auxilio y la Dirección General de Prevención y Reconstrucción. Entonces, para el personal en general. Decimos que en el reverso de la hoja debe imprimirse ese cuadro y debemos hacer las aclaraciones correspondientes.
antes del llenado de este cuestionario. Entonces, acá hay una explicación. Para el llenado de la presente encuesta es necesario que el personal encuestado tome en cuenta las siguientes consideraciones. Si es autoridad o personal jerárquico, deberá tomar en cuenta que se dirige a temas de capacitación en el empleo de tecnologías de información y comunicaciones. Si el personal encuestado es personal técnico del área de sistemas, deberá tomar en cuenta que se dirige a temas de capacitación en desarrollo y administración de sistemas de información, como es bases de datos, análisis de diseño de sistemas, etc. Si se trata de personal técnico y de apoyo de otras áreas, deberá tomarse en cuenta que se refiere a cursos de operación en los sistemas. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros veamos por conveniente y aclarar para el correcto llenado del instrumento de recolección de datos, lo colocamos en una hoja. Puede estar al reverso del mismo cuestionario, ¿no? Para la obtención de informes o reportes que muestren de manera objetiva el comportamiento de los datos en su conjunto y su correspondiente análisis, es necesario preparar las observaciones, registros y mediciones. Entonces, ya hemos diseñado nosotros nuestra hoja de observación, hemos diseñado nuestro cuestionario, ya sabemos cómo tenemos que aplicar esa encuesta a nivel general, pero ahora tenemos que preparar esas observaciones, preparar los registros y preparar cómo vamos a medir. Para eso tenemos que emplear software estadístico. En este caso estamos mostrando cómo se ha preparado todos esos instrumentos con ayuda del software SPSS. Entonces acá se muestra la planilla electrónica para el procesamiento de datos de esa encuesta. Y aquí ya tenemos que colocar nosotros todos los campos de esa encuesta, qué tipos son, qué anchura va a tener, decimales, cuál es la etiqueta que va a tener, cuáles son los posibles valores que puede responder y todo lo concerniente a ese instrumento para que una vez metidos los datos podamos obtener los resultados. Entonces es necesario diseñar. Acá, por ejemplo, vemos las preguntas y están inmersas ahí. Las posibles respuestas también. Todo lo que estamos hablando está siguiendo el flujograma que hemos visto para la elaboración de cuestionarios, por si acaso. Y una vez preparadas las observaciones, registros y mediciones en base al diseño de esta hoja electrónica, ya vamos a aplicar esa encuesta y hemos indicado, ¿no? En base a ese flujo hemos dicho que vamos a hacer una primera versión inicial, luego vamos a consultar expertos, personas entendidas, después vamos a obtener la versión final, etcétera. Vamos a ir ajustando, ¿verdad? Y una vez ya ajustado y preparada esta hoja electrónica, ya simplemente nos queda aplicar este instrumento y recolectar los datos. Cuando recolectamos los datos y vaciamos esos datos a la hoja electrónica que hemos preparado, ya podemos obtener los resultados. Y esos resultados podemos expresarlos de diferente manera. Nivel de diagramas de tortas, barras, ¿no? Histogramas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer en cadena es eso, ¿no? Una vez obtenido todos los resultados, absolutamente todos en base a la entrega y llenado de todos los instrumentos de recolección de datos y vaciados todos esos datos en esas hojas electrónicas y haber sido interpretados los resultados, tenemos que volver a la parte de operacionalización de las variables y ver qué pasa con las mediciones y las escalas que hemos obtenido. Entonces, acá, por ejemplo, estamos mostrando en base a la aplicación de esos instrumentos, en base a los resultados, vemos esa operacionalización de la variable por variable, ¿qué es lo que ha ido pasando? El índice acá ha caído a normal, dado estos resultados. Entonces, cada tabla, cada cuadro va a tener su resultado. Aquí ha arrojado un resultado de normal, 20. Acá en el cumplimiento de la base legal, normal, 30. Políticas de seguridad, normal bajo, 20. Talento individual, normal bajo, 20. Entonces ya estamos
con la información suficiente para poder respondernos a la variable dependiente, ¿no? Como hemos dicho que es la suma y así se lo ha diseñado esta investigación, hemos visto que tiene un puntaje normal de 90. No llega a un normal superior de ninguna manera y por lo tanto, hasta ahí es el proceso de interpretación de datos y demostración de la hipótesis que termina con esto justamente, ¿no? Que en base a los resultados de la operacionalización de las variables, específicamente del indicador de la variable dependiente, el último paso es concluir acerca de la hipótesis planteada. Entonces, como hemos visto, la operacionalización de la variable dependiente al alcanzar un puntaje normal de 90 nos permite concluir que la agenda estratégica del eje temático de información de Bolivia, el cumplimiento de la base legal, las políticas internas de seguridad de información y el talento individual no condicionan el tratamiento seguro de la información del Videsicodi. De esta manera queda demostrada la hipótesis, aceptando la hipótesis nula y rechazando la hipótesis descriptiva. Es todo el proceso que hay que seguir, a manera de ejemplo, para hacer la demostración de la hipótesis, señores. Nos ha dado un puntaje de 90, ¿verdad? Preguntas, por favor. Y sí o sí se tiene que tener una ¿Perdón? hipótesis descriptiva y una hipótesis nueva, ¿no? En el ejemplo, sí. La hipótesis de acá abajo es la descriptiva y la nula es la negación, ¿no? Inge, Dígame. aclarando todo esto con la hipótesis nula y la descriptiva, ¿se tendría que modificar el trabajo 7 o no? ¿O estaría bien el trabajo 7 como hicimos? Mira, todavía no he revisado todos, he visto algunos. Algunos están siguiendo por buen camino, pero otras personas definitivamente no han entendido lo que he indicado ayer. Que repasen las diapositivas, repasen la clase que ustedes mismos graban y obviamente tienen que mejorar sus trabajos. Nuevamente he visto algunos trabajos que simplemente están llenando por llenar y no se trata de eso. Yo reviso, señores, leo y veo la lógica. No se trata de escribir lo que se le viene a la mente y dejarlo así. Tienen que revisar, revisar, analizar muy bien y ver el avance con su proyecto de investigación. Y hemos indicado ayer, si cambia algo, debería ir cambiando pues mi matriz de planificación, mi árbol de objetivos, mi árbol de problemas. En lo que yo estoy cambiando, basta una palabra, tiene que ir cambiando en cadena, ¿no? Pero con la redacción que presentan algunos de sus compañeros, se nota y se evidencia que están haciendo la ley del mínimo esfuerzo y están entregando por entregar, por cumplir con la entrega del trabajo. Así entreguen igual si no tiene coherencia y no está bien redactada la hipótesis, la nota es 0. ¿De qué sirve que entreguen por entregar? Esa es mi pregunta. Entonces, estamos haciendo el esfuerzo por darles varios ejemplos para que entiendan la lógica de cómo se operacionaliza las variables y cuál es la secuencia lógica, ¿no?, que estamos siguiendo en toda la materia. Entonces ya hemos visto, ¿no? Tenemos un proyecto de investigación, hemos planteado problemas, objetivos. De esos mismos objetivos sale la hipótesis. Para esa hipótesis solamente tengo que ver el objetivo central y la finalidad del proyecto y ver cuál de las finalidades me conviene más para plantear mi hipótesis. Puede ser descriptiva, correlacional, de diferencia de grupos, etcétera. Puedo plantear una hipótesis y la otra puede ser la hipótesis nula. Y para operacionalizar las variables tenemos que comenzar con una conceptualización. De ese concepto van a salir las dimensiones, posteriormente los indicadores, y con esos indicadores tengo que determinar mediciones, escalas e instrumentos.
Esa es la lógica. Ahora bien, hemos llegado hasta esta parte, ¿no? De la conceptualización y operacionalización, y estamos, hasta ese punto, estamos indicando qué vamos a investigar. Todavía no estamos investigando, todavía no estamos aplicando el instrumento de recolección de datos, que justamente es la tarea para la siguiente, hasta el día miércoles, ¿no? Para toda esta semana que se viene. Entonces ya sabemos qué medir en la investigación. Ahora tenemos que diseñar el instrumento de recolección de datos, así como han visto, el registro de observación puede ser el cuestionario. Entonces, las preguntas que voy a hacer, y tengo que llegar hasta la preparación en la hoja electrónica de ese cuestionario. ¿Cómo voy a interpretar los datos posteriormente? ¿Cómo voy a tabular las respuestas? Y una vez que cargue las respuestas a esta hoja electrónica, ¿cómo voy a sacar los resultados? ¿Cómo voy a interpretar los resultados? Entonces, el siguiente paso que nos queda es simplemente el diseño de los instrumentos de investigación que nosotros hayamos identificado en esa matriz de conceptualización y operacionalización de variables. Entonces, la tarea es esa: diseñar los instrumentos de recolección de datos y preparar la hoja electrónica para el análisis e interpretación de resultados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos queda por hacer. Hasta esa parte constituye un perfil de un proyecto de investigación. Cuando ustedes les pidan el día de mañana realice un perfil de tesis, ustedes ya tienen todo el conocimiento y las herramientas necesarias para llegar hasta el perfil. Después del perfil del proyecto de investigación, simplemente, ¿qué se debe hacer? Se debe cumplir con lo que nosotros hemos determinado en esa matriz justamente de conceptualización y operacionalización de variables, porque esta matriz es lo que nos dice qué hay que investigar, qué datos hay que obtener. Entonces, posterior al perfil, ya en el desarrollo mismo de la investigación, lo único que tenemos que hacer es conseguir los datos y demostrar esa hipótesis. Y ese es el desarrollo de la investigación. Y una vez que se desarrolle todo, al último, ¿qué tenemos que hacer? Dar nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones. Y ese es el proyecto de investigación, señores. Llámese trabajo de grado, tesis de grado o simplemente proyecto de investigación. Lo más difícil es determinar lo que se va a investigar y hacer el perfil de ese proyecto de investigación. Entonces estamos a punto de culminar, pero por favor, reflexionen y hagan un trabajo consciente, porque si bien muchas personas pueden entender lo que se está haciendo, no se trata de entender, se trata de presentar el trabajo y responder a lo que pide la EMI, que es la competencia necesaria. Deben aplicar su conocimiento y presentar un proyecto de investigación. Espero que se entienda todo lo que acabo de decir. Y bueno, con eso habríamos terminado casi la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario, por favor? Enseguida, por favor, les voy a compartir el link para que ustedes puedan poner su asistencia del día de hoy. Inge, disculpe, Dígame. ¿será que podríamos hacer una revisión de los trabajos la siguiente clase? Ya, con mucho gusto. Por favor, Inge. Sí, pero ya vamos a Quiero- tener la otra tarea, ¿no? Esta otra tarea.
del diseño de los instrumentos de recolección de datos, así como les he mostrado, ¿no? En la clase de hoy. Tenemos que, justamente en base a las matrices de operacionalización de variables, y a diseñar los instrumentos de recolección de datos y diseñar esa hoja electrónica para tabular las respuestas que vayamos a encontrar. ¿Ya? ¿Estamos? En este momento, por favor, vamos a hacer un control cruzado. Y he sacado automáticamente los que están presentes, pero en este momento, por favor, pinchen en el formulario. Les voy a dar simplemente unos 30 segundos. Pinchen en el formulario, en el chat de la reunión y respondan, por favor. Tienen que anotar su nombre completo, ojo. Un minuto para ello y lo cierro, por favor. Como dijo Inge, en el chat de la reunión tenemos que poner nuestros nombres. Un Ya envié, minuto, Inge. por favor. Ya envié ya. Perdón. Ya, gracias. Tengo 12 respuestas, 13, ya. En un minuto lo cierro, les dije, nada más. Ya no teniendo nada más, por favor. Listo, Inge. El trabajo va a estar colgado ya el día de mañana. Ya les he anticipado, vayan pensando. El formulario va a estar colocado hasta el día de mañana, en la tarde. Vayan trabajando en el diseño de sus instrumentos de investigación y suban de acuerdo al formulario que se les va a enviar el día de mañana. No tengo nada más, les agradezco por su atención. Por favor, no se descuiden de sus trabajos, porque es lo que les salvó a algunas personas para aprobar el anterior parcial, pero ahora estoy viendo que los trabajos, muchos van a tener notas de 0 porque no le están dando la importancia a la materia. Recomiendo, por favor, hagan un trabajo consciente. Muchas gracias y nos vemos el siguiente jueves. Feliz semana, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.